tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, esto es Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Conducción, ¿cómo les va? No, una locura. Mariano Castro y Jorge Toledo Chiqui. Columnista, quien les habla, Patricia Cardo. Producción, Ricardo Daer. En nuestras líneas telefónicas y redes sociales, Karina Guevara, y en los controles, nuestro operador, Lucas. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 4378-5545 o 4378-5546. Vía Facebook, Malvinas No Te Olvido, o nos podés escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar y a través de tu celular bajando la aplicación TuneIn. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo A bien? las corridas. ¿Quieren que les cuente que llueve afuera? No, llovizna. Un día hermoso. Llovizna, un día hermoso. Hermoso. El día tenemos 19 grados y en nuestras queridas Islas Malvinas 8 grados. Está fresquito en las islas. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Qué hice el fin? No tuve Que fue fin de largo. semana. No tengo fin de semana. Yo prefiero que no haya más feriados, así se los digo directamente. No digas eso. Separado que te lo van a con un tomar. hijo, con una tía enferma. Complicado, Prefiero ¿no? que no tener más feriados. Pero bueno, acá estamos. Yo tuve un día malvinero en la costa, se llovió todo, nublado, frío, horrible. Pero bueno, sí. Bueno, para estar... Sí, para estar clima. ambientado, Estar en ¿no? onda. Pensando en la grilla de hoy, la grilla Bien. de estos días. ¿Y Toledo Chiqui? ¿Tú ¿Qué Chiqui pasa vino? conmigo? Acá está. Acá está Toledo Claro, Chiqui. claro, no estoy viendo. El fin de semana largo que hizo. Descanso. Qué lindo. Sí, no digo para otra cosa, me parece. Descanso Bueno. también. ¿Y usted, señorita? Yo también descansé bastante, tuve el cumpleaños de mi marido, de mi pareja, Jorge, así que bueno, Feliz estuvimos de cumpleaños, festejo. Jorge. Y aparte feliz día para todos, que fue el Día del Trabajador también. Exacto. Y del Celebrando, animal. y del animal también, para muchos, el día que Hoy los es que el día de tenemos efemérides. mascotas. Sí, sí, Es una sí. especie de efemérides del fin de semana, pero de paso también leí un poquito. Me quedó Ajá. tiempo para leer todavía. Y reflexionando de los 36 años, ¿no? De aquel 2 de abril de 1982, cuando estábamos en medio de la... Y el 1 de mayo. Y el 1 de mayo. Y el 2 de mayo. 1 y 2 de mayo, dos Sí. días muy significativos para el veterano de Claves. guerra. Clave, el ¿no? primero, exacto. Por eso, Pato, todo tuyo este pedazo Todo de mío, programa. este pedazo de programa. ¿Qué Este pedazo del programa se llama La Columna de Pato. Exacto. Por aquellos días, Julio Cortázar decía: en momentos en que la atención mundial se concentra en el cono sur, sangrientamente iluminado por el fuego de la guerra de las Malvinas, tal vez por fin los pueblos latinoamericanos entiendan el mensaje de Simón Bolívar y sientan que su verdadera identidad es más continental. Y agregaba: se abre la posibilidad de que el enemigo máximo, Estados Unidos, aproveche su alianza con Gran Bretaña para instalarse en esas Malvinas que hoy cuestan la sangre de centenares de soldados argentinos. Como un déjà vu, entre el año 2003 y el año 2015, el gobierno reclamó la necesidad de sentarse a dialogar sobre la situación de las Islas Malvinas. Recibió el apoyo de las naciones del mundo y se amparó en el derecho internacional. Convirtió a la cuestión Malvinas en una política de Estado. Hoy, Gran Bretaña apuesta nuevamente al armamentismo, intentando militarizar aún más nuestro mar austral. Se refuerzan las bases militares en las islas. El Reino Unido pretende mantener en el sur este resabio colonial del siglo XIX, aumenta su presupuesto en armas y consolida la militarización en el lugar. Es evidente que sus verdaderas intenciones son continuar explotando nuestras riquezas marítimas, controlar el mar austral y asegurarse el dominio sobre la Antártida. Mientras se niega el diálogo y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, la decisión británica de aumentar la presencia militar en Malvinas es una provocación no solo para la Argentina, sino también para los países de América Latina. Malvinas es territorio no solo de Argentina, sino de toda la patria grande. Hoy, cumplidos más de 50 años de la resolución 2065,
momento diplomático fundamental, cuando la ONU llamó por primera vez al diálogo entre Argentina y el Reino Unido, los hermanos latinoamericanos callan su reclamo. Su voz en los foros internacionales ya no suena. La democracia argentina lleva un largo camino en la construcción de la mirada humana de la guerra, en esta lucha por la verdad, justicia, memoria y soberanía. La causa Malvinas debe perdurar en el tiempo, trascendernos como parte de nuestra construcción democrática. Es parte fundamental de nuestra identidad y es un legado para las nuevas generaciones. Tengo algo más escrito sobre lo que era la política internacional, pero me parece que lo vamos a dejar para cuando hablemos un poquito de lo que fue abril en Malvinas, ¿no? Porque fue el mes donde, más allá de tener a los soldados, de tener tropas, donde se realizaron todas las gestiones vía Naciones Unidas y donde podemos ver cómo las Naciones Unidas no son un elemento, digamos, tan certero, ¿no? Donde la política internacional se maneja mucho más por los intereses de los países que por resoluciones que, bueno... O dentro del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, donde hay 5 miembros que son permanentes. Hablamos de la 2065, se cumplieron más de 50 años. Yo quiero destacar esto de la 2065. Fue un triunfo diplomático y también fue un triunfo cultural de Argentina sobre Gran Bretaña en Naciones Unidas, porque por primera vez se reconoció el conflicto de soberanía entre los dos países, y además algo de lo que no se habla mucho es que a partir de esa resolución, cada vez que Gran Bretaña y cada vez que Argentina también, para que las cosas sean justas, ¿no?, se refieren en sus libros o en lo que fuere a las Falklands, para ellos tienen que decir Malvinas también. Exacto. Entonces fue un triunfo cultural durante el gobierno, si no me equivoco, de Arturo Illia. Exactamente. Fue Arturo Illia y aparte fundamental la palabra, incluir la palabra soberanía. La palabra soberanía, ¿no? Porque después a nivel derecho internacional tiene muchas explicaciones y el reclamo se incluyó soberanía, porque no se olviden que también nos ayudó mucho también la resolución 1514, que es la de descolonización, y no se hablaba de soberanía, se hablaba de la autodeterminación de los pueblos originarios. Y no se hablaba en los reclamos, la palabra soberanía no estaba incluida, eran solamente meros reclamos donde nosotros solos decíamos soberanía, pero que la ONU haya incluido en esa resolución la palabra, una disputa sobre la soberanía de un territorio, es, bueno, ya no sé cuánto llevamos, ya vamos más de 50 años reclamando, ¿no?, a que se sienten a dialogar, y no se sientan. Les estaría costando. Y bueno, y menos si se lo pedís. Y encima si no se lo pedís, menos se van a sentar a dialogar. Lo estamos yendo, ¿no? No, un periodista, pero un periodista inglés hace un par de años acá en el Salón Illia, Sí, señor. lo que decía era que no veía como efectiva, un poco lo que decías vos, Pato, ¿no? Naciones Unidas, nosotros podemos tener triunfos y triunfos y triunfos y triunfos en que le digan al gobierno inglés que hay que sentarse a hablar de la cuestión de soberanía. No sucede. Entonces, ¿hasta dónde hay que insistir? Yo creo que hay que insistir por ese lado, pero por otros lugares también. Ya me acuerdo cuando estuvo este periodista que estaba Alicia Castro también. Exacto, Partido Laborista, y bueno, el Partido Laborista sabe, Roger Watt, el Partido Laborista, hay un montón de gente que en Inglaterra dice, están gastando mucha plata en armamento en Malvinas cuando acá se está muriendo de hambre, fue lo que dijo este hombre. Y es más, hasta han llegado a incitar a que se vaya del país por opinar distinto en un diario a favor de Malvinas, y que Malvinas era Argentina, dijo él en un radio. ¿Se acuerdan ustedes? Sería lindo un día tener alguna vez, si podemos conseguir la grabación de esa charla, de ese periodista. Lo voy a buscar. Por favor, ahí Lo voy está. a buscar, señor. Por lo menos por decir el nombre y que la gente lo busque en YouTube, porque tiene que estar en YouTube. Sí. Creo que es fundamental lo que... Perdón. No. Es fundamental, así como culturalmente se incluyó la palabra soberanía, seguir, a pesar de las resoluciones que no se cumplen, seguir malvinizando. La cultura, digamos, esto de estar hablando ahora en la radio, los jóvenes que se van sumando y que ayudan a la causa Malvinas, me parece que es indispensable. Sí, totalmente. Aparte, cuando hablamos de política tanto exterior como política interna, ¿no? Con el tema de que nosotros, bueno, estamos solamente los viernes acá, de repente pasó por alto
el amarre de un buque británico hace 20 días atrás en nuestro puerto, el Protector, y no salió a ningún lado prácticamente. Sí hubo un grupo de 50 locos de Malvinas allá haciendo un poquito de ruido en el puerto, que inclusive, bueno, había, para esos 50 veteranos había 200 de prefectura. Me parece que, bueno, la malvinización pasa por ahí también, ¿no es cierto? De repente hubo, después de 36 años, un buque británico amarrado en el puerto con la bandera británica de la Union Jack, y no sale de ningún lado. Entonces, cuando hablamos de malvinización, me parece que estamos entrando también otra vez en el terreno de la desmalvinización, ¿sí? Y también, perdón, ya que estoy en este tema, también repudiar a la empresa, no sé si decirlo, cómo decirlo, pero de cerveza Heineken, que también sacó en la estampilla de su botella el mapa de la República Argentina con las Islas Falkland, ¿no es cierto? Que ahí está violando, ¿no? Pero ahí también está mirando lo que ustedes estaban hablando hace un minuto atrás. O sea, de repente, a través de la resolución de Naciones Unidas de 2065, hay que nombrar Falkland y las Falkland como también, Falkland Island como también Islas Malvinas. Y sin embargo, en este caso, como la cerveza Heineken, no ha sucedido. Sí, creo que se retractaron, pero el paso lo dieron, ¿no es cierto? Así que bueno, también me sumo a ese repudio y también me sumo a decir, tomemos cerveza de otra marca, menos Heineken, ¿no? Okay. Voy a decir una experiencia muy cortita que hicimos en el canal de televisión del Senado. Vale. Fue una idea porque estábamos en unos meses donde estaban en combate hace 36 años ustedes, entonces salimos a la calle a preguntar una pregunta con malicia, con trampa, que fue... ¿Qué sentiste una vez que se perdió la guerra de Malvinas o se capituló, o como ustedes lo quieran llamar, cuando los combatientes volvían a Argentina? Nunca se fueron de Argentina ustedes. Exacto. Porque ustedes, claro, es la vuelta al continente. De 20 personas, el que se dio cuenta de la trampa fue uno solo. Uno solo. Lo vi. Sale el... Lo editó tu hijo Iván, sale el próximo miércoles en el noticiero. Y cuando hablaste de desmalvinización, que de 20 personas se dé cuenta uno solo, fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Exacto. Mucho la atención, porque puede ser que te suceda como me ha sucedido a mí una vez que estás entrando en el tema. Yo la primera vez que te entrevisté a vos, Chiqui, te dije, ¿y qué pasó cuando volviste a Argentina? Y vos o a vos, Ricardo, no me puedo saber a quién de los dos. Y los dos me dijeron muy bien... No volví a Argentina, volví a continente. Exacto. Pero bueno, eso está sucediendo un poco en la calle. Pero vos fíjate que en relación a esto, hará un mes atrás, más o menos, cuando los familiares de los caídos que viajaron a Malvinas, por el tema de los CNN, el periódico que fue La Nación, le voy a nombrar porque la verdad que me da mucha bronca, también dijo los familiares regresaron a Argentina. ¿Entendés? O sea, a ver... Ya somos viejos en esto, entonces nos damos cuenta, cada cosita que es un aporte a la desmalvinización, cada cosita, porque lo hemos vivido de repente este tema de nombrar el continente como Argentina, ¿sí? Exacto. Y aunque uno dice, no es una tontería, porque fíjate lo que me acabas de decir vos recién, o sea, uno nombra Argentina cuando volvés de Malvinas, de 20 personas uno solo se dio cuenta, ¿entendés? Y las luchas son tan difíciles, es como un incendio, con un fósforo más un incendio, y después necesitas 10 dotaciones de bomberos. El tema de la malvinización es dificilísimo, porque vos tenés todos los medios apoyando una desmalvinización, como nos pasó en la década del 90, la década del 80, y de repente vos sos el que tenés, como hoy, una hora aquí en la radio como para poder hablar de malvinización. Entonces es un trabajo muy pesado. Y fíjate que a 36 años vos hiciste una nota y uno de 20 se dio cuenta. Es un trabajo difícil. Claro, pero joven. ¿Puedo decir algo? Joven. ¿Puedo decir algo? Eso quería saber. No hay que, yo no sé, pienso capaz que tampoco vos, no hay que agarrársela con la gente. No, para nada. Porque la gente no cae que volvimos al continente porque, como dice Chiqui, en los medios le están diciendo y lo están mal informando, te mal educan. No, o a veces mal aprendes también, pero si en los colegios no te enseñan, mínimo, en un colegio no te enseñan, no se habla de Malvinas, tenemos que empezar a romper nosotros para que se vaya, para que algún maestro te invite a dar una charla o para que se toquen algunos temas de Malvinas, en muchos colegios. Se empieza a incorporar Malvinas, hace muy poco se empezó a conseguir eso, que se le enseñe. Si vos en el colegio no te enseñan de Malvinas, te enseñan que Cleopatra tenía un amante,
y no te enseñan dónde quedan las Malvinas y no te hablan de Malvinas, la gente no sabe. Y te lo va a decir. Y aparte escucho un comunicador público que está diciendo lo que dice Chiqui. Vale, la gente no tiene la culpa. Si tenés un diputado nacional que desde una banca, que ocupa una banca, está haciendo lobby para Inglaterra, pues imagínate que él escuche una sesión y escuche a Fernando Iglesias. ¿Qué piensa la gente? Este tipo tiene razón. O una opinión en un canal. ¿Entendés? Estamos gastando la plata del cohete, queremos conseguir Malvinas. Un tipo que te dice, queremos conseguir Malvinas cuando no tenemos soberanía en Tucumán, ponele. Una bestialidad de esa. La gente escucha eso y forma ideas y forma una doña Rosa que de atrás de una caja boba cree lo que está viendo, porque se lo está diciendo un diputado de la Nación. Lo que pasa en este sentido que, ojo, no nos estamos agarrando con... jamás vamos a pensar mal de la gente, ¿se entiende? Yo creo que parte de una política de Estado y parte siempre de los medios. Exacto. De hecho, a ver, cuando fue la guerra de Malvinas, la sociedad estaba feliz festejando, estábamos felices festejando la recuperación de la soberanía de nuestras islas, ¿sí? Y también, cuando volvimos, después de la guerra, uno veía totalmente las mentiras y la desinformación que había habido durante esos casi 3 meses, pero era atroz. Yo me acuerdo, yo cuando entré en el Congreso me hice muy amigo de un compañero que cuando yo entré él tenía 17 años, pero era fanático de las guerras, la Segunda Guerra Mundial. Claro, justo entra un excombatiente a trabajar ahí en un taller, entonces nos hicimos me mataba a preguntas, nos hicimos muy amigos. Y él había coleccionado todos los periódicos de la época de la guerra, ¿sí? Entonces me dijo que tenés que venir acá, se te voy a mostrar. Eran pilas, me acuerdo. Cuando yo, obviamente fui porque me recontrainteresó, había visto aberraciones, como de repente en un diario, que en ese momento era el Diario Popular, había una foto en la tapa de un pucará siguiendo a un Harrier. Y el título decía que el pucará había derribado el Harrier. Eran barbaridades, ¿entendés? En el cual jamás existieron ni pueden existir, porque cuando ves lo que es un pucará y lo que es un Harrier, te das cuenta que, aparte también me preguntaba, ¿y quién sacó esa foto? ¿No es cierto? Entonces, ese es el tema, cuando hablamos de la desmalvinización, hablamos de esto, o sea, ¿cómo haces para luchar contra los medios? ¿Sí? Pero el tema pasa por las políticas de Estado. Sí. Nosotros de repente tuvimos mucha posibilidad de malvinizar en los últimos años. ¿Por qué? Porque la política de Estado era fuerte con respecto a Malvinas, tanto exterior como acá, interna. Nosotros empezamos a ir a los colegios, todo el trabajo que venimos desarrollando, no nosotros solos, todos los veteranos de guerra del país, pudimos desarrollarlos porque hubo una política de Estado que te lo permitió. ¿Sí? Lo voy a llevar a 2 temas, se nos fue la grilla a cualquier lado, Sí, pero me parece que está buenísimo esto. A ver, se habla mucho de las noticias falsas. ¿Sí? Ahora en Facebook y en las redes sociales, noticias que pueden influir en una campaña presidencial, en una votación y en la elección de un presidente. Estamos preparando también un trabajo sobre eso. Uno de los hechos más espeluznantes de noticias falsas es Malvinas. Ajá. Sí. Estamos ganando, está todo bien. Y otra cosa, la noticia de ayer y la noticia de hoy en la Argentina, yo creo que tiene que ver con la soberanía, cómo se nos paran los pelos con el precio del dólar. Sí. Creo que es una cuestión sumamente cultural, todo lo que está sucediendo. Felicitaciones a vos, que sos periodista, porque ayer fue el Día de la Libertad de Expresión, a todos los periodistas. Feliz día. Feliz día. Gracias. Y ayer me encantó escuchar un periodista, piensa parecido a lo que pienso yo, fuera de Malvinas, ¿no? Políticamente, pero dijo, Malvinas yo fui un tipo de periodista antes de Malvinas y después de Malvinas. Malvinas fue una bisagra importantísima en la República Argentina. Y hablando de la libertad de expresión, qué importancia fue Malvinas en todo. Para mí, volviendo otra vez a la grilla, al 1 y al 2 de mayo, para mí esos 2 días cambió la historia en la República Argentina. No quiero decir que tenemos democracia gracias a lo que pasó en Malvinas, pero ayudó mucho. Y lamentablemente con el regadero de sangre que fue en Malvinas, la mentalidad de la gente fue cambiando y esos 2 días fueron muy importantes y fueron bisagra. Fíjate vos, hasta para un formador de opinión, para un periodista, dijo, yo fui un tipo de periodista antes y después de Malvinas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta cómo manejaban la mala información, los colegas y todo lo que hoy también se sigue usando. Hoy también se está denunciando que las redes sociales le están sacando trabajo a los verdaderos periodistas cuando no sabes quién escribe en una red social. ¿Tá?
periodismo que vos haces, todo el mundo sabe que es Mariano Castro, y vos lo firmás. Y hay un tipo en una red social que no sabe si es un troll o qué es. Un servicio de inteligencia, Un servicio de inteligencia internacional. metiendo púa para Sí. desestabilizar también a la gente que está del otro lado. Bueno, volviendo a Malvinas, mirá Sí, vos, sí. un periodista dijo, después de 36 años, yo cambié mi manera de pensar, mi libertad de expresión, después de Malvinas. Porque lo que llegaba acá eran imágenes de triunfo, Exacto. imágenes de está todo bien. Estamos ganando la famosa frase. Pero el 1 de mayo me enviaron un video por WhatsApp de ATC el día del 1 de mayo, el de mayo del 82, o sea, del primer bombardeo. Y te digo que la verdad, sinceramente, sentí vergüenza ajena por cómo se transmitía ese 1 de mayo. Era un partido de fútbol, realmente. Bueno, alguna vez creo que lo hicimos, alguna vez lo deberíamos volver a hacer. La estrategia del gobierno militar le salió, digamos, gracias a un equipo de fútbol primero que ganó un mundial. Después la estrategia para quedarse en el poder fueron ustedes, fue la Exacto. recuperación de Malvinas, y la sangre de ustedes valió también para recuperar la democracia. Estamos a 1 minuto de irnos a la pausa. Vos dijiste algo, la vuelta nuestra. Nosotros desde que volvimos, el haber seguido luchando por la causa y por no abandonar Malvinas, ayudó mucho de que hoy en día estemos acá sentados donde estamos, y cada veterano de guerra, los centros de veteranos de guerra, yo vi ahora fotos de los chicos de Merlo dando una copa de leche en una villa que está inundada. Eso lo hizo el veterano de guerra con su propia sangre y con su propio esfuerzo. Yo creo que también quiero agradecer a todos los hermanos veteranos de Malvinas que no abandonaron la causa con sus traumas, sus mochilas, siguen y siguen y siguen, y seguimos todavía malvinizando. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a vender nuestro segundo bloque. Sí, ¿Qué vamos a tener? sin auspicio. ¿Sin auspicio? Yo como productor te digo que no quiero canje ni de Heineken, ni de Fernando Iglesias, ni que otro más nombramos. No quiero que me traigan nada. No querés canje de nada. No, Ok. Vamos a seguir con el 1, el 1 y el 2 de mayo, y vamos a seguir con la columna de Pato. El primero comenzó el bombardeo en Malvinas y el 2 hundieron al Belgrano fuera de la zona de exclusión. A la vuelta vamos a hablar de esto. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Y ahora vamos a recordar lo que sucedía 36 años atrás con nuestra querida Pato. El mes de abril fue un año cargado de idas y vueltas de países que nos apoyaron, de países que nos dieron la espalda. Tenemos muchos países latinoamericanos que estuvieron con nosotros, otros que no, otros que no importa, no nos vamos a pelear con nadie. Pero ya que vamos a hablar del mes de mayo, sí me gustaría contarles que el día 16 de abril, remontándonos un poquito, el ARA General Belgrano se incorporó a la Armada en 1951. Exacto. ¿Sí? Vamos a explicar, vamos a malvinizar un poquito. Entonces se llamaba ARA 17 de octubre y fue rebautizado como ARA General Belgrano en el año 1955. Piensen como quieran. El 12 de abril de 1982, y estando alerta ya desde el día 2 de abril, que se había dado inicio a la recuperación de las islas, el ARA Belgrano partió desde Puerto Belgrano en Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, con el capitán Héctor Bonzo al mando, apuntando su proa hacia Ushuaia. Llevaba 1.091 tripulantes junto a 2 civiles que cumplían sus trabajos en la cantina y también partieron a la guerra por decisión propia. Tardaron 4 días en llegar al puerto de Ushuaia. Pasaron primero por Puerto Madryn y ahí se unieron a la Fuerza de Tarea 79 esperando órdenes para zarpar hacia el teatro de operaciones. En el mes de mayo tenemos después el acontecimiento Y te agrego que hundimiento. fue un sobreviviente del ataque de Pearl Harbor, se llamó Fénix. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Y mirá vos, se salvó de Mirá. Pearl Harbor y lo hundió un aliado. Un Claro, aliado. un amigo. Un amigo. Con amigos así, iba a decir para una que vieja quede pirata, enemigo, pero no ¿no? quiero hablar de la gente que no está en esta tierra. ¿Qué pasó en el mes de mayo?
1 de mayo, Día del Trabajador. Sí. Y de 1982, Y- 4:40 de la mañana. Chiqui. Sí, madrugada. de la madrugada, sí. Sí, señor. Si te lo digo, lo de personal, yo estaba de guardia. Me había tocado guardia de 2 de la mañana a 6. Así que lo vi desde una platea prácticamente. de Noche madrugada. todavía en Malvinas. Sí. Porque esto fue 4:40, 4:41, algo. En la historia creo que es 4:42. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente un bombardero Vulcan sale de parte de la isla Ascensión, isla americana. Ujú. Puesta a Y- disposición a para dispo- que exactamente. hagan ahí su recarga de combustible. Y tira en ese horario 21 bombas sobre el aeropuerto, tratando de inutilizarlo. Le erra al aeropuerto, a la pista de aterrizaje. Pero bueno, tenemos una gran cantidad de bajas en esa madrugada. Vuelvo a lo mismo, si te lo digo de personal, yo estaba de guardia, siempre voy a decir, estaba de guardia a 200 metros de mi posición, en la oscuridad plena y un frío ya terrible, sobre un llano, en Sapperhill, y estaba mirando hacia el lado del aeropuerto, pero mirando ahí con la vista perdida, y de golpe vi como un relámpago, como que se hace de día, y a los pocos segundos escucho el ruido de unas explosiones muy fuertes, y a los pocos segundos después el ruido de aviones, de un avión. En esta oscuridad inmensa que había, 200 metros más atrás, que estaba el vivac, porque estábamos vivaqueando en ese momento. ¿Qué es vivaqueando? Estábamos todos en carpas sobre el llano, digamos, del monte, estábamos en carpitas, no teníamos posiciones todavía. La orden que tenía el escuadrón era que si había ataque, era subir, trepar la cresta de Sapperhill. Ya desde el día 30 estábamos advertidos, estábamos en estado de alerta, por eso se habían incrementado las horas de guardia, habían pasado de 2 a 4 horas con una de descanso y rotativo. Y así fue, bueno, esa madrugada, me acuerdo, bueno, en lo personal no entendía nada. A ver, estaba en guerra. A partir de ese momento estaba en guerra, no entendía nada. Y volví a mi posición y estaban todos corriendo hacia la cresta del monte y mi compañero sacando. Él tenía una ametralladora MAG, por lo tanto tenía 2 valijines, tenía más armamento y lo ayudé, trepamos el monte. Bueno, pero ese día fue el primer ataque. Después, cuando comienza a amanecer, viene el segundo ataque y ya es con aviones Harrier. Ahí conocí un Harrier personalmente, pasó uno muy cerca nuestro, que inclusive era de color verde, no era camuflado, me llamó mucho la atención porque nosotros durante el año de Colima habíamos camuflado todos los vehículos, ese año se camuflaron todos los vehículos. Y para mí el color verde era como una antigüedad, entonces digo, opa, qué raro este avión, qué antiguo. Pensé, porque aunque parezca mentira, los aviones por más que vayan a Mach 1, Mach 2, cuando en Malvinas parecían en cámara lenta cuando pasaban, era increíble, uno los veía. Tuve en un momento allá por el 11 de junio a la mañana, tuve la oportunidad, no sé cómo es, le vi hasta la cara a un piloto en el monte de Sapperhill, también estando ahí arriba de guardia, algo muy loco y que es difícil contarlo, que fue al mediodía. Después de la noche vino batalla final y se pudrió todo. Pero volviendo a ese primero, bueno, ahí arrancaron las acciones bélicas. También durante todo el día se incrementaron las acciones de los aviones Harriers y Harrier. El objetivo principal era el aeropuerto. Cayó un Harrier, ¿verdad? Cayeron 2 y uno salió humeando ese día, que no se sabe si llegó a portaaviones. La característica de los británicos era que si ellos tenían 10 bajas, te decían 3 y el resto las iban filtrando a medida que pasaba el tiempo, ¿sí? También tenemos el honor, digamos, que trabaja acá en el Senado de la Nación, el veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Afonso, en el cual él participó en el derribo del primer Harrier, ese 1 de mayo, junto con su equipo de antiaérea. Y también, bueno, tenemos obviamente la versión de él, ¿no es cierto?, de ese lugar, que es increíble, porque nosotros veíamos desde, como te pasó a vos, Ricardo, lo veíamos como de una platea el ataque al aeropuerto durante todo ese día. Y bueno, como bien digo, ahí creo que me baso en lo que decía Ricardo, ese 1 de mayo nos cambió la vida a todos. Sí. Nos cambió totalmente, porque hasta esa 4:40 de la madrugada nosotros creíamos que iba a haber una solución pacífica. Y a partir de ese mismo momento vimos que todo se iba al diablo.
y que ahí sí, realmente estábamos en una guerra, en una isla en el medio del mar. Así que era algo muy loco, cuando siempre repito lo mismo. 1 de mayo, el 9 de abril yo estaba lavando el auto en la puerta de mi casa. Y estamos hablando 1 de mayo, habían pasado 22 días, creo 23 días. Y yo estaba en una guerra contra los británicos en una isla en el medio del mar. O sea, qué loco, ¿no? Qué cambio para un joven de 20 años. Que nadie esté preparado para una guerra. Pero encima, en mi caso personal, yo hacía 5 meses que yo había salido de baja. Estaba totalmente incorporado a mi vida civil, mi vida normal, digamos. También hubo ataques ese día en Darwin. De la misma manera que incrementaron los ataques sobre el aeropuerto, también hubo ataques en Darwin, donde teníamos una posición en Darwin y Goose Green, donde había cerca de 1000 soldados más o menos. Y también ahí, según la historia cuenta, se derribaron un Harrier, pero también se perdieron, aparte de vidas, se perdieron varios Pucará que estaban ahí aterrizados, ¿no? Voy a empezar a preguntar. Vos decís que te cambia la vida. Me imagino que a partir de un primer ataque, vos ves lo que sucede, te das cuenta que estás en una guerra. Si estás en una guerra, en cualquier momento te podés morir. ¿Cómo vivías con eso? Bueno, ese 1 de mayo con muchísimo temor, obvio. Uno estaba debutando en esa situación, pero a medida que iba pasando las horas y ya los días y todo, ya fue una costumbre. Fue un compañero más en el cual uno trataba de evitarlo, nada más, pero convivías con eso. La muerte, le decís vos, convivíamos con la muerte constantemente. Nos fuimos acostumbrando, nos fuimos adaptando. Pero, a ver, cualquier ser humano se va adaptando a las situaciones. Lo que quiero decir también, sin irme del tema, ese 1 de mayo debuta la Fuerza Aérea. Sí, señor. Por lo cual el 1 de mayo es el bautismo de la Fuerza Aérea. Y quiero hablar un poquito también el trabajo de los pilotos, ¿no es cierto? Que salían desde el continente, de bases del continente, volaban rasante a unos pocos metros del agua para evitar los radares británicos. Salían con el combustible justo como para llegar hasta el barco que tenían dispuesto para atacar, tratar de evitar un encontronazo con los Harrier para no perder tiempo, porque el tiempo que perdían le hacía consumir combustible, entonces no podían volver al continente. O sea que tenían varias luchas, que era llegar hasta el barco, bombardear el barco, tratar de esquivar a los aviones enemigos y volver al continente con el combustible justo. O sea, los pilotos argentinos se jugaban se jugaron muchas vidas en un solo momento, digamos, ¿no? Cuando salían desde el continente tenían el 90% de probabilidades de no volver, ¿sí? Hay casos muy, muy históricos de buques de aviones, que tuvieron que enfrentarse con Harrier y a la vuelta no llegaban y le habían mandado aviones, ¿cómo se dice? Para reabastecer en vuelo, y llegaban con lo justo, con la última gota. ¿A dónde quiero llegar? Hay una historia de heroísmo total y de patriotismo total por parte también de los pilotos de Fuerza Aérea, en el cual hoy estoy para repudiar. Y me sumo a un gran repudio que hace unos días la banda de la Fuerza Aérea estuvo en la Embajada Británica tocando el himno Dios salve a la reina por el cumpleaños de la reina. Entonces también me pregunto, cuando uno hace una carrera, siempre tiene a dónde apuntar una imagen, un referente. Yo me pregunto, hoy en día, esta gente, ¿cuál es su referente? Porque el referente más cercano, que es contemporáneo, son esos grandes y heroicos pilotos de la Fuerza Aérea del 82. ¿Cómo se deben sentir esos pilotos, no? Exactamente. Entonces, por eso, tampoco quiero dejar pasar, porque a veces llega el viernes y esto pasa un lunes, sí, un nos martes, habíamos olvidado, sí. Pero, y creo que se suman todos a este enorme repudio con lo que ha hecho esta banda el otro día en la Embajada Británica, que no había salido en ningún medio, y quien los manda al frente es la Embajada Británica, que con mucho orgullo lo subió a un tuit, con video y todo de la banda tocando. Quiero decir también que no estoy hablando de fuerza, ni estoy hablando, o sea, no estoy discriminando fuerzas, ¿no? La Fuerza Aérea, Ejército. ¿A quién le dio la orden? Porque también en el año 98 lo hizo el Ejército, sí,
a través de la banda de los granaderos a caballo. Entonces me parece que, volvemos a lo mismo, ¿no? 98 y ahora en el 2018. Entonces me parece que me baso un poquito en estas famosas políticas de Estado, en el cual no salió a ningún lado lo de la banda. Y salió lo del año 98 por ahora, o sea, porque hubo que hurgar, claro, ¿no es cierto? Para darnos cuenta de que no era solamente una fuerza, sino que también. Y acá me baso en las políticas de Estado, ¿no? Década del 90 y ahora en el 2018. Es muy loco. ¿Por qué no nos invitaron? ¿Por qué no nos invitaban al cumpleaños de la reina? Mucho para festejar. Caramba, para nosotros. Teníamos ganas de comer un sanguchito. Sí. Sí. Sinceramente te digo, no acepto ni siquiera una aceituna. La verdad, yo no sabía esto, Chiqui. Es verdad lo que vos decís, que no salía a ningún lado. Sí sabía lo del buque británico que había amarrado en Puerto Argentino. No sabía esto. Bueno, como decís, volvemos a lo mismo. Volviendo al primero de mayo, me tocó estar en la radio, recibí la noticia, la explosión de atrás, estaba dentro de un galpón con la radio y cuando salgo veo todo lo que se estaba viendo y la triste noticia que después empezaron horas más tarde a pasar por las redes las bajas. Y ahí tengo más conciencia de la muerte. Es decir, se están muriendo compañeros nuestros. Tantas bajas y... Bueno, la alerta rojo y después a la tarde, cuando ya terminé, estaba 8 horas por día en la radio y me tocó hacer otro tipo de trabajo, estaba afuera y después fuimos espectadores desde arriba de Zapper Hill. Vos viste mi posición como se veía la playa. Aparecen 3 fragatas y las 3 las veías horizontales y se acercaban una y empezó el bombardeo. A partir de ahí hasta el 14 de junio eran todos los días el mismo bombardeo. Ese día vinieron de día, después venían más de noche a bombardear, a buscar uno de los radares de la Fuerza Aérea y otro de los radares que el viernes que viene van a estar acá, el radar de mi regimiento, que fue el que captó el primer intento de desembarco sobre la playa, donde lo esperábamos todos, la playa Bahía Agradable. Sobre Playa Sur, donde estabas vos, donde estaba yo, se esperaba. Bueno, este radar van a estar los chicos, van a estar dos, Guillermo Ramos y Horacio Cáceres, integrantes de radar, contando también, bueno, estaban sobre esa playa y fuimos todos espectadores de cómo dejaron humeando una fragata, después cómo se cayó un avión nuestro, mirá sobre la arriba de nuestra cabeza, explotó sobre arriba de la cabeza nuestra. Y bueno, ahí empezó la guerra, pero más lamentable, saber que ese piloto que murió arriba de nuestra cabeza era un piloto argentino y saber de las bajas, ahí empezamos a tomar conciencia de la muerte. Y bueno, te voy a dar pie, Pato, para que cuentes el otro espanto que pasó después, al otro día, porque quiero llegar al día de hoy, porque también un día como hoy, hace 36 años festejábamos el hundimiento y la venganza de uno de los barcos de la flota inglesa. Pero vamos a pasar primero a qué pasó el 2 de mayo. 2 de mayo. Antes le quería preguntar algo a Chiqui, para que no quede colgado del día primero. ¿El aeropuerto lo repararon rápidamente o no? ¿Qué pasó ahí? Porque tengo entendido que también, bueno, después había estrategias para que no volviera a pasar lo que pasó ese 1 de mayo. Siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Al ingenio argentino, o sea, si no le pegaban a la pista era porque teníamos una defensa antiaérea muy, muy capaz y muy humana, ¿sí? Entonces lo que se hacía estratégicamente era que los soldados después, a la tarde, iban a simular cráteres en la pista. ¿Por qué? Porque después de los ataques los ingleses fotografiaban. Entonces si la veían, perforaban, dejaban de atacar. Lo hacían con turba. Lo hacían con turba, exactamente. Con turba, con piedras, pero desde la altura, digamos, parecían realmente cráteres. Bueno, esto es parte del ingenio argentino, como decíamos, como también nos pasó después con las costeras de Pucará, como nos pasó con un misil MM-38, que se lo hizo, mar-mar, y se lo hizo tierra-mar, y se lo tiró, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, se disparó, perdón, y se le pegaron al Glam Morgan el 12 de junio en el medio, con un misil con ingenio argentino. Era mar-mar y lo hicieron tierra-mar. Y le pegaron al Glam Morgan cerca de las 12 de la noche. Creo que fue una explosión infernal. Y yo estaba en London en ese momento.
pero nos sacudió la explosión en una luminosidad del mar terrible en el medio del Glamorgan. Hay una carta de David Tinker, que es el comandante de Glamorgan, que la había escrito antes, obviamente, porque él murió durante la explosión, donde Tinker le cuenta, le dice a la mujer: ¿qué diablos estoy haciendo acá? Esto no es nuestro. 2 de mayo. 2 de mayo. El operador del submarino británico HMS. Antes, ¿me cuentan qué es el HMS? Es en inglés. Es en inglés. Sí, Ah, no bueno. entiendo nada, no El entiendo. Conqueror, Sí, vamos sí. a decirlo. Sí, sí. Había lanzado la pregunta. Perdón, es como nosotros, ARA. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. Había lanzado la pregunta que sellaría el destino del crucero General Belgrano. ¿Debemos hundirlo? La respuesta recorre en segundos los 12.489 kilómetros que separan el Reino Unido de las Islas Malvinas. El capitán Richard Hask, de la Hask Force, es quien transmite la orden implacable de Margaret Thatcher, la primer ministro británica: disparen a hundir. A las 16:01, el primer torpedo MK-8 atraviesa la proa del barco que navega a 30 millas de la zona de exclusión. Perfora las 4 cubiertas en forma vertical. El agua penetra todos los compartimentos. Solo segundos después, el segundo torpedo se incrusta en la popa. El crucero se inclina a babor. El fuego surge de sus entrañas. Hay gritos y después un silencio abrumador que lastima. Desde el puente y con un megáfono, el capitán Bonzo, 23 minutos después del primer impacto, da la orden: abandonen el barco. 770 hombres alcanzan las balsas. 323 encuentran su destino final en el océano. Triste noticia. Entre ellos los 2 civiles. Exacto. Triste noticia, no nos enteramos el mismo día, nos enteramos después. Bueno, no sé si tardó 1 día, 2 días en enterarnos, fue tristísima la noticia. Primero y principal, mandar un saludo a Marcelo Paz y a José Pepe Rodríguez, integrante de nuestra Comisión de Trabajadores Legislativos, 2 sobrevivientes y héroes del General Belgrano, y a esas 323 almas, nuestro rezo y gloria eterna, antes que nada. Sí, y en nombre de nuestros 2 compañeros, a todos los sobrevivientes. A todos los del General sobrevivientes Belgrano. de General Belgrano, Ujú. honor y gloria. Quiero decir esto: todos los sobrevivientes del Belgrano que entrevisté han hablado muy bien del capitán Bonzo. Sí. Y dicen que han sobrevivido porque él los entrenó de tal manera que podían reconocer cualquier parte del Belgrano a oscuras. Y eso fue lo que les pasó. Sí. Exacto. Hubo varios que tuvieron un aceite en la cara, con los ojos quemados, y supieron salir a ciegas Ujú. y salvaron su vida. Sí, hay muchos testimonios, sinceramente. Bueno, tristísima noticia. Sí, total. Yo me acuerdo, el escuadrón sí se enteró la misma noche, del 2 de mayo. Me acuerdo que nos bajoneó muchísimo. Y también recordar que con el hundimiento de General Belgrano también se hundió una propuesta de paz muy importante, Claro. que era la de la propuesta de Belón de Terry, Exacto. presidente de Perú, ¿no es cierto? Que iba a tener que ser tomada de las 2 partes. No había forma, no había excusa como para no aceptarla. Y bueno, aquí es donde la orden de Margaret Thatcher, orden directa para hundir el Belgrano. Y ahí le salió redondo. Yo creo que a esta tipa le salió todo redondo. Sí. Todo, Ah, porque estaba en la misma situación, el peor que Galtieri, y sin embargo, esta situación en todo sentido la hizo después ir a elecciones, volver a ganar, cuando tenía un problema terrible, ¿no es cierto? Un paro de mineros de más de 40 y pico de días. Bueno, qué mano, ¿no? Le dio el gobierno argentino en su momento. Pero quería recalcar eso, que junto al hundimiento de Belgrano también se hundió una propuesta de paz que había sido a través del presidente del Perú, y en el cual era obligado ya a ser aceptado por ambas partes. Pero bueno, de esta manera el gobierno argentino, al enterarse de la noticia del hundimiento de Belgrano, no la aceptó y dijo a continuar, ¿no es cierto? Ujú. Así que, bueno, Bueno, esto es lo que pasó el 2 de mayo, pero también quiero recordar, como hoy es 4 de mayo, el 4 de mayo también hubo un ingenio argentino, otro de los ingenios argentinos. Nosotros teníamos los buques, los aviones Superétendard de la Armada, en el cual también teníamos los misiles AIM-L-39, ¿sí? Los Exocet.
Todavía no estaban montados en los Superetender porque iba a venir un equipo de técnico de Francia, ambas cosas habían sido compradas a Francia, y iban a venir en ese tiempo los técnicos a montarlos, porque no nos olvidemos que en realidad la recuperación de otras Islas Malvinas estaba para más adelante, si bien estaba en carpeta estaba para el mes de junio, porque pensaban que en junio a la flota le iba a ser más complicado transitar por el océano Atlántico, por el sur. Y cuando sucede el conflicto, lo primero que hay es un bloqueo de la Unión Europea, ¿sí? En el cual los técnicos no vinieron, nos quedaron los aviones Superetender y los Exocet sin montar. Y acá volvió el ingenio argentino a poder montar los Exocet sobre el Superetender. Y lo hacen debutar el 4 de mayo, disparándole, no me sale hoy la palabra disparar, disparándole al buque insignia, un destructor clase 42, el Sheffield, en el cual también le pegan en el medio del buque. Se disparó a larga distancia ese misil. Y bueno, era el buque insignia de la flota inglesa. Y era el primer buque, digamos, que nos enterábamos como, pucha, era un buque nuclear. Que podía tener armamento nuclear, ¿sí? Que era mellizo del Santísima Trinidad de propia tropa, ¿no? Y el Hércules. Bueno, ese día debuta la Fuerza Aérea tirándole el Exocet, en el cual para nosotros, los que estábamos en tierra, los que teníamos los borcegos embarrados, los que estábamos muertos de frío y todo lo demás, para nosotros fue un éxito terrible en el cual nos levantó la moral de una manera pero tan fuerte que a partir de ahí, bueno, le pusimos pila para poder seguir, ¿no es cierto?, a lo que continuó mucho después. Fíjate lo importante que fue para ustedes, y eso mismo que era un crucero General Belgrano por un lado, contra un Sheffield por el otro, es lo que se veía acá, que ustedes lo deben ver cuando ven noticias o cuando leíste los diarios de tu amigo, que se veía como un partido de fútbol, ¿no? Exacto, sí, exacto. Te destruye un barco, te destruye otro, y esa era la mirada que querían imponerle a la gente, ¿no? Sí, nosotros allá, no te olvides que ya estábamos mentalizados con el tema de la guerra, y ya una baja la festejábamos, y ya empezamos a comprender esto que te dijo Chiqui, de acostumbrarnos también un poquito a la muerte. Estábamos festejando como un partido de fútbol nosotros porque ya estábamos en la guerra. Claro, pero ustedes digamos que tenían, sí. Eran otros los motivos, digamos. Acá era impuesto esto de decir, bueno, vívanlo como una fiesta. Quiero, antes de que ya nos está quedando poco tiempo, hay unas personas que quiero saludar. Quiero saludar a Mario Reyes, que nos está escuchando, abrazo grande, estuvo acá invitado, veterano de Malvinas. Un abrazo grande a vos, Víctor Nievas, también. Un beso grande también a Marcelo Rosasco y a toda la compañía Comando. Chiqui tiene también unos saludos para hacer antes, porque después nos vamos y dicen, no me saludaste, si te escribí por las redes. No, como siempre, un gran saludo a mis queridos hermanos del escuadrón, un saludo a mi familia, que siempre me escuchan, a mi cuñada Adriana, a mi madre, así que... Beso grande, Luisa. A todos los que nos están escuchando y recordar... Una cosa y una pregunta, sobre mañana. Quiero reiterar esto. Sí. Al Belgrano lo hunden sin estar en la zona de exclusión que impuso el gobierno británico, que impuso Margaret Thatcher. Por eso fue un crimen de guerra. El buque no estaba preparado de ninguna manera ese día para entrar en combate. Porque iba a entrar en combate un día anterior, pero las condiciones climáticas no dieron. Entonces estaba yendo hacia continente y Margaret Thatcher, fuera de la zona de exclusión que ella impuso, bombardeó y mató a 323 argentinos. ¿Dónde van a estar mañana, señores? Mañana, si te quedó algo pendiente de ahora, Chiqui. No, mañana. Excelente la aclaración, Muy porque buena la aclaración. nos había quedado en la gatera, digamos, fue lo un que te crimen de dijiste, guerra. Mariano. Por eso se lo quedamos como un crimen de guerra. Mañana vamos a estar en la Feria del Libro, gracias a la Biblioteca de la Nación, gracias a BCN Radio. Vamos a estar de 14 a 17 horas en la Feria del Libro. Escuchanos. De 16 a 17. De 16 a 17. Si no, 3 horas no voy a poder estar. Pues 3 horas, bueno. Aclaramos entonces, de 16 a 17 horas, mañana los vas a poder escuchar por acá. Por segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo en la Feria del Libro. Mucha suerte, me contarán el viernes que viene qué ¿no sucedía. venís? No puedo ir.
Bueno, No yo puedo voy ir. solo porque hubo alguien que me prometió una campera y no me la llevó, así que yo voy por mi campera también. Marcelo Los Asensio, hacete acompaño. cargo. Gracias por ser tan malvinera. Muchísimas gracias. Bueno, lo dejamos con un gran programa de taquígrafos que siguen a continuación de Malvinas No Te Olvido. No se pongan bajón, recordar la historia es bueno para lograr tener soberanía. Así que a ver si alguna vez podemos salir de Sigamos la trabajando. preocupación del tema del dólar y todo eso y queremos soberanía para todos los argentinos. No olvides la soberanía. Exacto. Hasta el viernes que viene. Viernes. Hasta mañana. Hasta perdón. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy Hasta mañana. buen fin de semana para todos. Chao. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos.